Buenos días. Muy buen día, Farideh. Espero no molestarte en el trabajo independiente. ¿Qué hiciste con Carnier? Buenos días, Estefanía. Stephanie. Yo tengo una Estefanía, tengo Stephanie. Iris Mer. Em, Stephanie y Radis Mer. Radis Mer. Disculpa. Ustedes les entregaron su carga horaria de la materia que inscribieron. Estoy tratando de resolver un problema con un estudiante.
Estaba preguntando que si a algunos de ustedes les entregaron su carga horaria con las materias que inscribieron. Estoy tratando de ver, bueno, a mí me lo han pasado, tengo que preguntar por ello. Quiero saber si ustedes me escuchan. Buenos días, Fernando. Bienvenido. Buenos días, profesor. Bueno, vamos a tener que empezar con esto antes que nos agarre el chingo y me voy a ver sin nariz también. Vamos a compartir pantalla.
Bueno, bueno, vamos a tratar de hacer y sobre algunos ejercicios cortos de algunos de los aspectos que hemos manejado en la parte de propiedades físicas de la roca. No son todos, hay muchas variedades que se pueden hacer con esto. Eh, en en la prueba de yacimientos 1 que yo había pasado inicialmente, no sé, espero que hayan recibido el mensaje de que hay un cambio en lo que está ahí presentado. Hay unos ejercicios que se pueden basar en algo de lo que está aquí. Vamos a ver. ¿Ok? De este sí creo que había uno. En un tapón de núcleo se inyectan 63 centímetros cúbicos de agua salada y 186 centímetros cúbicos de petróleo. Si la porosidad del núcleo es de 25%, ¿cuánto es el volumen total del núcleo y cuánto es la saturación de agua y petróleo? ¿Ok? Ok, aquí, bueno, no lo coloqué en forma lineal, pero tenemos que en un tapón de núcleo se inyectan 63 centímetros cúbicos de agua salada y 186 centímetros cúbicos de petróleo. Si la porosidad del núcleo es de 25%, ¿cuánto es el volumen total del núcleo y cuánto es la saturación de agua y petróleo? ¿Ok? Acuérdense que los fluidos van a ocupar la parte de volumen poroso. Entonces, el volumen de agua más el volumen de petróleo representarían el volumen poroso. El volumen de fluido inyectado, 63 más 186, serían 249 centímetros cúbicos. Y puesto que estos fluidos ocupan el 25% del volumen de núcleo, porosidad, el volumen del núcleo se da igual a 243 del volumen del fluido, dividido entre 0,25. O sea que el volumen total del núcleo sería 996 centímetros cúbicos. Ahora, respecto a la saturación, el volumen total de fluido representa el 100% de saturación. Entonces, si dividimos cada volumen de fluido entre el total de volumen de fluido, tendríamos cuánto representa la saturación en el núcleo. Para la saturación de agua sería 63 dividido entre el volumen de inyectado, o sea, 249. Y el resultado sería 0,253, 25,3% de saturación de agua. Y el resto, con respecto a 100%, sería la de petróleo. También lo pueden hacer calcular matemáticamente y puede ser que le dé alguna diferencia, pero al final debería sumar 249 centímetros cúbicos. O sea, está más o menos en número redondo, pero eso sería. em, Esto normalmente sería una prueba de desplazamiento, donde se puede reducir, en este caso, la saturación de agua más que inyectado. Básicamente sería saturar por completo el núcleo, luego desplazar el agua hasta que quede a un cierto volumen y luego inyectar petróleo. Entonces, aparte de eso, normalmente la porosidad se determina a nivel de otras pruebas de laboratorio diferentes a esto. Pero partiendo de lo que es una prueba de desplazamiento, de lo que puede ser los resultados de una prueba de desplazamiento, podemos también determinar algunos parámetros pues por lo menos el volumen del tapón o de prueba del pequeño núcleo de ensayo, yo lo puedo calcular, porque es un cilindro. ¿Cómo se calcula el volumen de un cilindro? 2pi, 2pi por radio al cuadrado, que representa el área de la parte cilíndrica, multiplicado por la longitud del cilindro. Eso me daría el volumen total de ese cilindro o tapón. Normalmente a nivel de laboratorio, un núcleo puede ser un cilindro muy grande de 5 pulgadas de diámetro y puede tener 2000 pies de longitud. Pero para los efectos de pruebas de laboratorio se trabaja con taponcitos. Un taponcito que tiene posiblemente 1,5 pulgadas de diámetro y posiblemente 2, 3
2 o 3 pulgadas de longitud. O sea, una gran cantidad de tapones pequeños tomando muestras en diferentes puntos. Claro está, no es tanta información con respecto a las propiedades que vamos a determinar, porosidad y permeabilidad, en detalle vertical, pero puede ser suficiente comparar, o sea, si lo comparamos con un perfil, que me puede dar mucha más información porque inclusive partes que yo a nivel de núcleo no las voy a analizar, las puedo obtener información de porosidad de los perfiles que se tomaron al pozo. Normalmente, después que se toma un núcleo, se corre un registro eléctrico y todos los registros de propiedades para tener la información física del núcleo, pero al mismo tiempo tener la información de registros. Y luego, en el laboratorio, al núcleo se le va a hacer se le va a correr lo que se llama un core gamma, un registro del núcleo, y ese registro del núcleo no es un gamma array, se utiliza para correlacionar en profundidad las propiedades que se van a determinar en el tapón con respecto a las propiedades que está viendo el registro. Posteriormente esos dos valores se grafican y ella hace como una estabilización, equivalencia de los valores que estamos viendo en uno y otro. La calibración de los perfiles se basa en información que se tenga de los núcleos. Okay. Hablamos de la tensión interfacial. Entonces, ¿cuál es el valor de la tensión interfacial a través de una radio de capilar 0,025 si la altura de la columna de agua es de 3 pies? La densidad específica del petróleo es de 0,750 y la del agua de 1,05 gramos sobre centímetro cúbico. El ángulo de contacto es de 32. Entonces, ahí tenemos la fórmula de la tensión superficial interfacial. Radio por la altura, multiplicado por la diferencia de las densidades y por la gravedad. Y falta dividido entre 2 coseno de y está movido de sobre. Ok, bueno, es un problema que tengo que corregir en esta. A la final tenemos que el valor de la tensión interfacial son 350 dinas, son centímetros cúbicos. Eso en función de las unidades que están allí. Si yo utilizo otras unidades, el valor quedaría en otras unidades y no en dinas sobre centímetros. ¿Okay? Hay personas que les gusta trabajar en otras unidades para llevarlo a kilopascal, ya es cuestión de cada quien. Pero una de las cosas que tienen que tener claro es la consistencia de las unidades. Esas unidades que están allí son las que puedo utilizar para obtener el valor en dinas sobre centímetros cúbicos directamente, sin hacer transformaciones adicionales. Muy bien, es simplemente aplicar la ecuación. Ok, en un medio poroso se tienen capilares de radio 0,0125 centímetros, 0,0086 centímetros, 0,0086 centímetros y de 0,003330 centímetros. La tensión interfacial tiene un valor de 500 dinas sobre centímetro. ¿Cuánto es la presión capilar promedio? Fíjate, estamos hablando de presión capilar promedio. Hay una fórmula para calcular presión capilar para cada uno individualmente, pero hay una donde se puede trabajar para hallar el promedio, porque simplemente al sumar todo, hacer simplificación, puedo eliminar la mayor parte de las variables y me quedaría nada más en la presión capilar, dependiendo de la tensión interfacial y del inverso de los radios de los capilares. Uno diría, pero esas unidades no me darían esa expresión. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hago las simplificaciones, las unidades quedan en. Entonces, incluso las unidades que no aparecen allí están afectando los resultados finales. Se da en dinas sobre centímetros cuadrados. O sea, es una presión, la presión capilar. Esto
tres primeros son un ejercicio bastante sencillo. Ok. Vamos a ver algo para agregar un motivo para la primera lámina. Yo le mencionaba aquí, que por lo menos en el caso, aquí la porosidad del núcleo del tapón es del 25%. ¿Cuántos tapones se van a tomar para analizar una formación? Pueden ser 50, 60, pueden ser 100 tapones. Normalmente los tapones se seleccionan para tomarlos en diferentes fases. Es decir, dentro de la misma formación, espacios de roca que presentan propiedades diferentes para poder tener realmente una muestra representativa de todo lo que es la formación. Cada taponcito de eso representa un volumen y representa una porosidad. ¿Cómo puedo yo determinar la porosidad de la formación? Dependiendo del núcleo. Simplemente un promedio ponderado por el espesor de cada tapón de cada una de las muestras que tengo allí y puedo llegar a una porosidad promedio para la formación. ¿Okay? Igual que si me voy a los registros, yo puedo hacer lo mismo. Puedo hallar porosidad promedio para diferentes espacios y luego pondero por esa longitud que voy a evaluar de formación. Pues lo veo en ancho en el espacio que, ¿no? el espacio que puede leer el registro, pero no lo veo tanto en longitud o en volumen, sino lo veo nada más por qué tan ancho es lo que estoy tratando de ver en el registro. Pues lo que puedo ver, identificar en el registro es profundidad. Entonces, pondero es por profundidad, no por volumen. Todo depende de la información que tengamos para poder hallar un valor ponderado. Y normalmente el valor promedio de la porosidad de una formación depende de muchos valores, no es uno solo que se obtiene. Hay que evaluar cada arena individualmente, cada límite de arena que se presenta en la formación. Ok, una de las aplicaciones de las propiedades físicas, claro, que son las pruebas de presión capilar en tapones de núcleo. O sea, como dije antes, se pueden tomar como 40 núcleos para hallar la porosidad. ¿Okay? Inclusive cada una se puede determinar permeabilidad y se puede también hallar. Pero normalmente muchas de las pruebas de permeabilidad son destructivas, o sea, terminan con el tapón, lo dañan. Entonces después no se puede utilizar para otras cosas. Entonces, una de las cosas que sí se hace, siempre se seleccionan algunos para presión capilar. Esto es también un tapón que se considere representativo de cada fase. Se va a tomar, pueden ser 4 o 5 tapones nada más. De los 50, 60 o 100 que se hayan tomado, hay 4 o 5 que se van a dedicar, inclusive pudieran ser más, a prueba de presión capilar. Para estos tapones se necesita determinar la permeabilidad absoluta y la porosidad. Y luego que se hace una prueba de presión capilar. ¿Cómo se hace la prueba de presión capilar? Simplemente el tapón se satura de fluido, ya normalmente agua empezando por allí, y luego se comienza a aumentar la presión, ¿okay? Desde valores bajos hasta valores más altos, y se determina al final la saturación, cómo va variando la saturación de agua, cómo se va reduciendo la saturación de agua en la medida en que aumenta la porosidad. Eso se hace para cada tapón. ¿Qué necesito yo? Necesito una presión capilar promedio para el yacimiento. Normalmente son 4 o 5 pruebas con esa. Ahora, yo no puedo hacer un análisis para cada una de ellas, pero sí puedo tratar de hallar con ellas una promedio. Hay una ecuación generada por Boxley-Lever.
esta que se ve en la parte superior, la función JSW, igual a la presión capilar sobre la tensión interfacial dividido entre el coseno del ángulo de contacto, y todo eso multiplicado por la permeabilidad de la porosidad. ¿Ok? Esta es una aplicación más o menos de las ciertas unidades. El valor que estamos obteniendo allí es el valor de la función JSW. Lo mismo se aplica para cada una de las pruebas de presión capilar que se tienen aquí. Y con eso se construyen varias curvas de este tipo. Allí solamente hay una. Resulta, con esas si tomamos en cuenta esto, son 4 curvas. Yo voy a hacer un gráfico con las 4 curvas, con la finalidad de ver aquellas que no presentan un comportamiento que se pueda considerar de acuerdo a lo que debería ser la presión capilar. Y con las que puedan, o se considere que están en ese orden, se hace una regresión lineal para hallar una ecuación que me permita construir una curva promedio, que es eso que está allí. Esta curva promedio es la que me va a permitir a mí definir cómo es la distribución de fluidos dentro del yacimiento. ¿Ok? ¿Qué zona es básicamente agua? Si vemos este comportamiento de la curva, la parte final hacia el lado derecho, que se ve aplanada, esta zona saturada 100% de agua. La parte curva representa una zona donde periodo de transición, y la parte más vertical es donde la saturación de agua tiende a ser la irreductible y la saturación de petróleo tiende a ser la máxima. Esto se utiliza mucho para determinar cuál es el nivel de agua libre dentro del yacimiento, es decir, hasta dónde tenemos agua inmóvil y a partir de dónde ya tenemos agua móvil. Los ensayos de dispersión capilar de permeabilidad relativa me permiten determinar esas 2 curvas que están acá. ¿Okay? Si yo a nivel de laboratorio determino la permeabilidad relativa, voy directamente y construyo mis curvas de permeabilidad relativa. ¿Sí? Esto es importante en procesos de desplazamiento y estudio del comportamiento de flujo de fluido en el medio poroso. ¿Sí? Porque la pendiente de esas curvas me dice qué tan rápido se mueve cada fluido en el medio poroso. Yo tengo un medio poroso bastante uniforme y bastante, como ven, las 2 curvas parecen una copa. Y se cruzan aproximadamente en un 60%, lo que indica que es mezclada por agua, básicamente. En Instagram también. ¿Ok? Entonces, pero en algunos casos donde no se tienen núcleos, se utilizan correlaciones, como estas que están acá. ¿Qué voy a hacer aquí? A partir de la información que debo obtener de núcleos o de los mismos perfiles sobre la saturación de agua inicial y la irreducible, puedo comenzar a construir los datos que están acá en esa tabla y elaborar mis curvas de permeabilidades relativas. Aquí tanto en yacimiento 1, la parte que vamos a ver es cómo construirla, de dónde puedo obtener los valores para hacerlo. Pero en yacimiento 3 sí lo van a necesitar para ver los análisis de los procesos de desplazamiento en recuperación adicional. Y de tu documento está fuera de una carpeta, pero debajo de mi gaveta. Allí tiene que estar. Si leyeron la parte de propiedades de la roca, de los fluidos y la roca, que están en el libro de Magdalena Ferrer,
pueden ver que la forma o el punto de cruce de las dos curvas es un indicativo de la humectabilidad que tenga la roca. O sea, en este caso es una humectabilidad bastante importante. Porque vemos que la movilidad de los fluidos a partir de ese punto es bastante uniforme. Después de un momento. Estoy tratando de averiguar algo para un compañero de ustedes. Entonces, los ejercicios, un ejercicio para examen de este tipo es bastante largo, complicado. Se pueden hacer algunas cosas. Yo normalmente arranco con esta curva para que hagan construyan la curva de saturación de fluido. Pero eso ya no creo que le ponga un ejercicio. Pero aquí puede haber algo de esto y combinación. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Si necesitan ver algo más en la lámina, podemos regresar. Aún tenemos algo de tiempo, por lo menos unos 15 minutos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Buenos días, profe. Dime. Profe, en el primer ejercicio, usted en la parte creo que decía 25%, usted lo dividió entre 100, ¿verdad? Sí, porcentaje. $0.25, ¿eh? Ajá, Acuérdense que es 25%, o sea, 25 sobre 100. ok, y el resultado ya queda como 74,7%. ¿Ese viene de dónde? Ok, fíjate lo siguiente. Vamos al primer cálculo. O sea, acuérdate que cuando están 10 minutos. Cuando hablo de porosidad, estoy hablando de volumen vacío dentro de la roca. Ese volumen vacío representa un porcentaje de la roca, pero ese volumen vacío dentro de sí mismo representa un 100% de volumen de saturación. O sea, la porosidad en sí misma es un 100%, pero de volumen de fluido, de volumen que puede ser ocupado por fluidos. Ahora, tú tienes la porosidad también representa una parte del volumen total. El volumen total es el volumen del, como te digo, es un cilindro, como podemos hablar también como si fuera un cubo sólido, de 5 por 5, de 5 por 5 por 5, 25 por 125 centímetros cúbicos puede tener un cubo. Eso representa un 100%, pero dentro de ese cubo hay un espacio poroso que vamos a suponer es un 25%, pero él representa un 100% de saturación, pero es un 25% del volumen del cubo. Igual que la formación. Una porosidad de 30% en la formación, ¿qué significa? Que un 70% es roca sólida y un 30% nada más es espacios vacíos, que son los poros. Entonces, cuando hablamos de que los volúmenes de fluidos están en los poros, entonces si yo quiero saber, a ver, ¿a qué es igual ese 25%? Debería ser igual al volumen de agua más el volumen de petróleo. Son los 249, que es el espacio ocupado dentro de la roca, que es el 25% del volumen total. Ahora, si yo sé cuánto es el 25%, yo puedo saber cuánto es el 100%. Así, puedes tomarlo como una simple regla de 3. O simplemente el volumen que conoces, ¿cuánto representa ese 25%? 249. Lo divido entre 0,25 y tengo el 100%.
Digo, pueden aplicar una simple regla de 3, pero básicamente de esa forma lo puedo hacer. Ahora, ¿qué pasa con esa saturación? Como le digo, es un 100% de volumen. Entonces, dentro de lo que es ese 25%, el 249 representa un 100%. ¿Qué hago yo? Divido el 63 entre 249 y me da 0,253. O sea, de los 249, que es el 100% del volumen poroso, 25,3% lo ocupa el agua, que son los 63 centímetros cúbicos. ¿Quién ocupa el resto? El petróleo. ¿Cuánto es el resto? Si yo agarro 100 y le resto el 25,3, me da el 74,7 que está aquí. ¿Ok? Sí, profe, ya entendí. Muchas gracias. ¿Alguien más? Recuérdense que la porosidad es una fracción del volumen total de la roca y cada uno por sí mismo representa la porosidad más el volumen de roca es el 100%. Si yo tengo uno de ellos o conozco uno de ellos, puedo conocer el otro. Que es la primera Profe, parte de la respuesta esa que está. buenos días. Dígame. Tengo una duda. Ajá. Ayer usted creó un grupo de servicio comunitario. ¿Usted es el que nos va a dictar el servicio comunitario? Me apareció la sección. Tú sabes que no me están avisando. O sea, ayer entré y de pronto cuando veo servicio comunitario, sección A. Entonces, bueno, yo estaba El preguntando curso, temprano que si alguno de ustedes tenía el horario de las materias que tienen para ver qué horario les asignaron. Porque por lo menos a mí la carga horaria no me la han pasado. Entonces no tengo la carga académica. Entonces las materias me aparecen en ensayo y yo tengo que empezar a trabajar con ellas. Una vez. claro. Tengo Profe, también el curso siempre finaliza el sábado. hasta el momento, sí. O sea, si tienen algún problema de aquí al sábado, estamos hablando del sábado a las 23:55, o sea, medianoche, como la Cenicienta. ¿Okay? Si tienen algún problema, simplemente notifíquenlo para ver si yo puedo darles a ustedes algo a extenderme. Porque yo a partir del sábado, bueno, del domingo ya, tengo que empezar a terminar de corregir todo lo que falta del corte. Claro está. En el interín, mientras estoy corrigiendo, a alguien pudiera darle extensión si le hace falta. Sobre todo aquellos casos en los cuales el ingreso ha sido muy reciente. Porque hay personas que ya tienen tuvieron casi 2 semanas con el 10%. Pero hay personas que tienen en lo que va semana y media con los dos. O van a tener semana y media con los dos. El 10 y el 20. Claro, profe, entiendo. Entonces, hay cierta flexibilidad. Porque mi fecha tope para entregar notas es el final de la semana que viene. O sea, tengo 7 días para completar las notas y entregarlas el lunes siguiente. Aparte que tengo que empezar a montar el primer 10% del segundo. ¿Alguien más? Lo del servicio comunitario sí me interesa que por lo menos traten de agruparse, armar los grupos, los que están empezando con la introducción, para verlo y comenzar la búsqueda de cuál va a ser el sitio donde lo van a hacer y qué cosas van a tratar de mejorar,
en qué actividades están pensando orientar. Profe, sobre eso ya el semestre pasado ya teníamos los grupos y todo, de hecho entregamos la ficha, Ah, ok. pero ellos quedaron en decirnos en la tercera semana si nuestro tema había sido aceptado y no nos avisaron, no nos han dicho nada. Ay, Dios mío. Bueno, entonces tendré que chequear si está la ficha allí, porque no entré a ver las actividades que tienen, a ver si están las fichas de ustedes allí para verlas, para revisarlas. ¿Ok? Pero por lo menos yo lo que manejé el semestre pasado, pues, también tuve que revisar las fichas de todos, porque algunos ya vieron la parte de inducción el semestre pasado, entonces ahorita van a terminar. Y por eso fue, como le digo, fue ayer que entré y de pronto me conseguí con eso allí. En los días que entraba no estaba. Anoche se me apareció. Entonces, ya que me dice que tienes la ficha hecha, vamos a ver, porque hay una parte allí que ustedes deberían haberla cargado ya. Entonces, tengo que entrar a ver, a buscar la ficha para ver lo que está allí. Muchas gracias, profe, por todo. Ok. ¿Otra pregunta? ¿No hay más nada? Pues según esto queda 1 minuto 13, o que en cualquier momento me saca, no sé. Vamos a salir nosotros antes que me saquen. Bueno, seguimos hablando de novel, nos estamos viendo en la red y en la plataforma. Vamos a dar por finalizar la reunión.